Hola, hola a todos, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy se me ocurrió hacerles este video mostrándoles un proceso de preparación de la piel previa al maquillaje. Les voy a estar contando cómo limpio, tonifico y qué productos uso antes de maquillarme, así que hagan de cuenta que esta sería una rutina de por la mañana. Es exactamente lo mismo que hago previa al maquillaje, pero como ahora me estoy por maquillar, voy a aplicar algunas cositas que normalmente no aplicaría en mi rutina diaria, lo cual les voy a ir aclarando en el momento exacto. Así que bueno, espero que les guste este video. Si es así, vayan dándole like. Si todavía no te suscribiste a mi canal, te recomiendo que lo hagas apretando el botoncito que dice suscribirte, que está aquí abajo, y empezamos. Bueno, voy a comenzar colocándome una vincha para no mancharme el cabello, ya que lo tengo limpio y todavía me tocan grabar un montón de videos más. Así que me la voy a colocar acá. Me gusta muchísimo esta vinchita porque no me aprieta la cabeza. Ok, el primer paso con el que vamos a comenzar es limpiando la piel con agua micelar si tuvieras piel normal o piel grasa deshidratada. Si tuvieras la piel muy pero muy grasa, en ese caso te recomendaría usar un gel de limpieza. Y si por el contrario tuvieras la piel muy pero muy seca, te recomendaría en ese caso que primero te apliques una crema de limpieza y luego retires todo el exceso con agua micelar. Es importante que si vamos a utilizar agua micelar para limpiarnos la piel todos los días, enjuaguemos este producto, debido a que el agua micelar, como todos los otros productos que son para limpiar la piel, contiene bastante detergentes, entonces si la piel absorbe eso todo el tiempo, la verdad es que puede resultar dañino. Para colocar el agua micelar lo que voy a utilizar es esto, que es una toallita de microfibra. Es una toallita que compré en Pharmacity, que me gustó bastante, entonces de esa forma evitamos utilizar algodones. Y lo que voy a hacer es limpiarme toda la piel haciendo especial hincapié en lo que es la zona T, que es la zona más grasa, ya que mi piel es grasa, pero es grasa deshidratada. Entonces, donde suelo tener grasa es en la zona T y normalmente en el resto de mi rostro no tengo mucha grasa, al contrario, la tengo bastante seca. La piel grasa deshidratada es la que normalmente conocemos como piel mixta. Una vez que tengo mi rostro súper limpio y seco, lo que voy a hacer es aplicarme tónico, que es el segundo paso de una limpieza facial. El tónico lo que va a hacer es equilibrar el pH de nuestra piel que se alteró cuando realizamos la limpieza. Es fundamental que lo dejen actuar, que lo dejen secar en la piel, porque este producto, al contrario de los otros, es fundamental que penetre bien en nuestra piel. Pueden utilizarlo así con bomba, como yo lo tengo acá, o bien pueden colocárselo directamente con las manos o en un algodón embebido. Yo les recomiendo, para no generar tanto desperdicio, que lo hagan también con toallita de microfibra o que lo coloquen con las manos. Yo en este caso me lo voy a aplicar brumizando porque tengo este envase acá. Como pueden observar, estoy colocando mucha cantidad, embebiendo bien el rostro de este producto, y a continuación lo voy a dejar secar. Si tengo tiempo, voy a dejar que el tónico se seque por sí solo. Normalmente cuando yo me suelo levantar a la mañana y hago esto, suelo empezar a prepararme el desayuno, dándole a la piel el tiempo para que procese cada uno de los productos que le estamos poniendo. Si están con el tiempo muy jugado, lo que les recomiendo es que utilicen algún abanico o algo que les aporte aire para que los productos vayan secando con mayor facilidad. Yo en mi caso tengo esto, que es un ventiladorcito, que en realidad creo que se utiliza para uñas o para hacer extensión de pestañas cuando es necesario que se pegue bien el pegamento, pero yo lo compré para usarlo para el rostro y me encantó. Este tiene carga USB, como pueden observar, así que no necesita pilas. Y después también, si no, vienen unos que son manuales que actúa el ventilador mientras uno los pulsa. Entonces con esto, que tiene 3 velocidades, lo que voy a hacer es secarme el tónico. Voy a ir con un tercer paso, y en este caso es algo que hago únicamente antes de maquillarme o en mi rutina de noche. Y esto es algo que les recomiendo en especial a las personas que tengan más de 25 años, que empiecen a utilizar cierto tipo de serums o ampollas. Yo voy a estar utilizando esta, que es una ampolla de Dermatense, que es para tensar la piel. A mí me encanta aplicarme este tipo de productos antes de maquillarme porque me queda la piel súper lisa y se ve mucho más joven. Ya lo tengo colocado en la mano. Y lo que voy a hacer es empezar a aplicármelo desde el cuello, porque si no nos olvidamos, y luego ya así en el rostro. Y cuando lo aplico en el rostro me gusta también hacer masajes. Si estos masajes hacen un drenaje linfático que nos van a hacer
nos van a levantar un montón la piel, ayudando a que el producto cumpla mejor su función, que es la de tensar. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les haga una rutina anti-age. Mientras dejo que la piel procese todo lo que le acabo de hacer, voy a exfoliarme los labios utilizando el exfoliante de labios de la línea You de Violeta, que me lo mandaron hace poco, que tuve una campaña con ellos en Instagram. Entonces voy a sacar un poquito con la espátula, obviamente para no meter los dedos, y me voy a estar exfoliando los labios y luego aplicándoles un bálsamo. Una vez tengo los labios exfoliados, lo que voy a hacer es hidratármelos utilizando este producto que es de la marca Just, creo que se llama, o Just, o Just, o Just. La verdad, no sé la pronunciación de esta marca, disculpen. Por mi edad y aparte por tomar mates, normalmente suelo tener los labios mucho más secos y desde que utilizo este bálsamo, la verdad que los tengo increíbles. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso, que es la hidratación de nuestra piel. Para esto les recomiendo que busquen fórmulas que sean aptas para su tipo de piel. En mi caso yo estoy utilizando Firmosomas de Liderma, que lo tengo así en este envase gigantesco porque también lo uso para el cuerpo. Así que lo que voy a hacer es tomar con mi espátula, fíjense la cantidad que acabo de sacar. Es más, me parece que es mucho lo que saqué. Fíjense cómo lo voy a colocar. Voy a estar primero esparciéndolo en mis manos y aplicándolo primero en los extremos del rostro, cuello. En este caso, como yo también lo utilizo en el cuerpo, voy a hablar así extraño porque me estoy tocando la garganta. Pero me refiero a que normalmente suelo empezar por el escote, después subo por el cuello, después me aplico un poquito más y empiezo siempre por los extremos del rostro. Y finalmente, con lo que me sobra de producto, recién voy a pasar en la zona T. Normalmente, y un error que cometemos frecuentemente, es aplicar primero la hidratante, llevarla directamente hacia la nariz y de acá esparcirla. Cuando normalmente las zonas que mayor hidratación van a necesitar siempre son las del extremo del rostro, cualquiera sea tu tipo de piel. Como yo utilizo correctores y bases de alta cobertura que tienen por lo general un gran componente de polvo, justamente porque por lo que cubren tanto, normalmente se me suele craquelar mucho el producto en la zona de ojeras. Entonces encontré un producto que me funciona increíblemente bien y que me suaviza toda la zona y que evita que se generen pliegues o por lo menos tantos pliegues con los productos. Y es este aceitito de la línea Derma Science de Liderma. Y quiero aclarar que Liderma no me patrocina. Ojalá me patrocinara. Liderma, patrocíname por favor. Pero bueno, yo utilizo estos productos y también los vendo en mi estudio, entonces es como que me conozco toda la línea y por eso es que la mayoría de los productos que utilizo en mis rutinas son de esta marca. Y lo que hago es aplicarme este producto en la zona de ojera, en la zona de acá cerca de la ceja, que suele ser una zona que yo particularmente la tengo súper seca y a la hora de difuminar las sombras es un parto. Esto pueden hacerlo ayudándose de masajes. Recuerden que los masajes en los párpados se realizan de esta manera. Aquí y giramos hacia adentro como si hiciéramos un circulito hacia la zona de adentro. Les quiero aclarar que este aceitito únicamente lo utilizo como preparación de piel previo al maquillaje, ya que siento que además de suavizar la zona no me aporta ningún otro beneficio como para implementarlo en mis rutinas diarias. Una vez que este producto ya absorbe, lo que voy a hacer voy a finalizar utilizando protector solar. Asegúrense de cuando utilicen protector solar, primero que sea de la fórmula adecuada para su tipo de piel. Si ustedes tienen una piel grasa, no pueden utilizar cualquier protector solar, tienen que buscar una fórmula que sea especial para pieles grasas. No utilicen protector solar del cuerpo en el rostro, ya que las fórmulas de cuerpo suelen ser mucho más pesadas. Además, por lo general los protectores solares de cuerpo son físicos y muchas veces ese tipo de componentes le hacen daño a pieles muy sensibles. Si quieren que después les haga un video hablándoles acerca de protectores solares físicos y químicos, me lo dejan saber en los comentarios que yo después se lo puedo preparar. Y bueno, otra recomendación del protector solar es que sea factor 50 para que les aporte una protección un poco más duradera. Miren la cantidad que estoy aplicando. Yo no voy a estar saliendo de mi casa el día de hoy, pero sin embargo voy a estar acá grabando videos todo el día con todas estas luces dándome directamente en mi cara. Asegúrense de proteger los labios, las orejas, los párpados,
Yo les aseguro que si el protector solar que están usando es de una fórmula adecuada para su tipo de piel, no les va a resultar para nada incómodo. Si ustedes se están por maquillar de noche, no hace falta que pongan el protector solar. Pero si ustedes se están por maquillar de día y se van a exponer, sí o sí apliquen protector solar antes del maquillaje, lo dejan actuar un buen rato, que ya esté bien seco antes de empezar a aplicar los productos. Y con eso habríamos terminado. Espero de verdad que les haya gustado este video, que les haya servido toda la información. Si así fue, regálenme un like, no dejen de suscribirse a mi canal, síganme en Instagram, que es donde les comparto contenido diariamente, y nos veremos en el próximo video. ¡Chao, chao!